padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante a la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Oremos, hermanos. Amado Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Solo haberla leído ya es bueno para nosotros, Señor, porque nos hace recordar y sentir el momento en que tú estuviste en esta tierra, caminando por ella y estableciendo el reino de Dios. Nosotros, tantos años después, ahora seguimos, hemos heredado y seguimos los pasos de todos aquellos que han aceptado el llamado para entrar en el reino de Dios. Te damos las gracias por habernos encontrado, habernos rescatado, habernos llamado y habernos involucrado en esta obra tuya, Señor. Ahora permítenos entender qué es lo que tú quieres decirnos, esperas de nosotros, quieres darnos y quieres ver en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén, amén. Queridos hermanos, entonces hoy vamos a reflexionar acerca de Jesús, el experto. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, empezó su ministerio, como nos dice en Mateo 4:17, él hizo dos llamados. El primer llamado que decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese llamado era para los judíos en general, para todos los judíos de todas las clases sociales y de todas las regiones de ese territorio. Ese fue un llamado al arrepentimiento. Para poder entrar en esto que Jesús anunciaba, que era el reino de Dios, ellos tenían que entrar por el arrepentimiento, empezar por el arrepentimiento. Eso era necesario, era lo justo, era el plan de salvación por el cual Él vino. Pero a otras personas, a otro grupo, a un grupo, Él hizo un llamado más personal. Y este llamado era a seguirlo y a convertirse en sus discípulos. Era un llamado que iba más allá. No era un llamado solo general, sino que era un llamado al alma, era un llamado individual, un plan especial de crecimiento y de permanencia, porque eso es el discipulado. Cuando Jesús nos llama a entrar en el reino de Dios, pero no nos llama a entrar en un estado de apatía o en un estado en el que ya no cambiamos más o en un estado de congelamiento, sino que nos llama a un plan especial de crecimiento y permanencia que se llama el reino de Dios. Jesús resumiría más tarde esto así: son muchos los llamados, pero pocos los escogidos, como está en Mateo 22:14. Nosotros hemos sido llamados, pero además hemos sido escogidos. Y en esta lectura de hoy vemos cómo Él escoge a cuatro personas, a cuatro hombres, a cuatro pescadores, mientras Él caminaba por la orilla del mar. Pero Jesús de Nazaret no era un pescador, él era un carpintero, hijo de un carpintero, o al menos así se lo conocía por ese oficio, ¿no? Entonces lo llamaban el hijo de un carpintero. Y él no buscaba a esos pescadores para instruirlos en los artes de la carpintería. Ni siquiera él usó la carpintería como una metáfora para enseñarles cómo era el discipulado. Jesús, que no era pescador, eligió el ejemplo y la vida, el modelo, el oficio del pescador, y les prometió a sus seguidores: yo los haré pescadores de hombres. Y así estableció un modelo que nosotros seguimos hasta hoy, no solo de evangelismo, sino también de discipulado. El evangelismo nos abre a las personas la puerta al reino de Dios, pero el discipulado nos enseña cómo se vive, cómo se crece y cómo se permanece en el reino de Dios. ¿Qué significa esto para nosotros hoy, que a los cuales tal vez no nos llamó mientras estábamos ni en la playa, ni en la barca, ni pescando? La pesca, lo que él encontró haciendo a estos cuatro hombres, nos sugiere una idea de un trabajo duro, de un trabajo pesado, de un trabajo que usa toda la fuerza física y mental del hombre y que no deja lugar para nada más. El pescador debe tener habilidad, debe tener fuerza física, debe tener conocimientos de su oficio, debe tener experiencia, porque debe ser alguien que ya ha salido al mar tantas veces que ya no le es extraño, pero también debe tener paciencia para esperar largos días, a veces sin pescar nada, largas noches en el mar sin regresar a su casa,
hasta que llegue el momento oportuno en el que consiga hacer la pesca que necesita. No todo en la pesca es simplemente lanzar la red. Hasta para eso hay que tener conocimiento y saber cómo lanzarla. Ahora mismo, por ejemplo, en Ecuador, ser pescador es uno de los oficios más riesgosos que hay, por la terrible fuerza y violencia del mar, como siempre ha sido, pero también por el peligro de los delincuentes. Es una tarea que requiere mucho valor y mucho sacrificio. No es la pesca recreativa o deportiva que a muchas personas les gusta, en las cuales a veces no importa si no atrapé nada, pero estuve en el gusto de estar ahí en el agua y de estar con mis amigos. No es así. Ese es un trabajo en serio el que ellos hacían. Ellos no iban por un pez para tomarse una foto. Ellos iban equipados con la barca, con redes y con la disposición de atrapar todos los peces que pudieran llevar. Es una labor ambiciosa que busca resultados, que quiere volver a casa con éxito. Lucas capítulo 5 nos describe cómo, ante una pesca exitosa, ni siquiera teniendo éxito, el peligro cesaba, porque con ese peso las barcas podían hundirse y tenían que correr a ayudarse unas a otras. Y esto nos lleva al siguiente punto. La pesca no era ni es un trabajo en solitario. Jesús encuentra a esos discípulos, a esos cuatro discípulos, en medio de sus familias, familias enteras dedicadas a esa labor, hermanos, padres, hijos, que han heredado ese oficio a su vez de sus propios padres y que sin duda esperaban dejarle ese oficio y esas herramientas, esas barcas, esas redes a sus propios hijos. Ahí están Simón y Andrés, los hijos de Jonás. Están Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo. Todos sabían a qué familias ellos pertenecían. La pesca era un esfuerzo familiar lleno de sacrificios que pasa de padres a hijos y que incluye a los jóvenes de las familias y los llevaba a la acción y al liderazgo, sin romper el vínculo con sus mayores. En esta escena aparece Jesús, quien no es un pescador y no viene a ayudarlos a pescar, aunque en alguna ocasión sí los ayudó, pero en ese momento vino a sacarlos de allí. Nos encontramos con unas palabras que a ellos les deben haber sorprendido por la audacia de ellas. Yo los haré pescadores de hombres. Y esta es una de las principales verdades del llamado de Jesús al discipulado. Jesús hace al pescador. Jesús hace al discípulo. Jesús hace al discipulador. Sin Jesús no hay pesca, sin Jesús no hay discípulo y sin Jesús no hay discipuladores. Tenemos que seguirle para que Él se encargue de nuestra capacitación y de nuestra formación. Estas no vienen de que yo me enrole en una escuela. La capacitación y la formación del discípulo vienen de que yo me comprometa y yo me decida a seguir a Jesús todos los días en todas las cosas que yo haga. Luego Él decidirá si yo voy a estudiar en un instituto, en un seminario, en la escuela que hay en mi iglesia o en una universidad donde hay alguna carrera relacionada. Pero todo esto viene como consecuencia de seguir a Jesús y de caminar por donde Él me indica. Sin seguir a Jesús, no importa cuántos estudios yo acumulara, esto sería imposible. Nadie puede hacer a un discipulador sino el Señor. Nadie puede formar o crear o inventar un método de discipulado que conduzca al reino de los cielos, sino el Señor, que es el rey de ese reino. Los discípulos pudieron haberse reído de la declaración de Jesús, de su atrevimiento de querer enseñarles a ser pescadores, cuando ellos ya eran unos profesionales. Sin embargo, hubo tal autoridad en Jesús al hablar que ellos no se resistieron, ellos no se burlaron, no hicieron ningún comentario, ni siquiera hicieron preguntas, no les dijeron que los esperara un momento, que ya iban, sino que esto es notable. Mateo escribe ellos entonces, dejando al instante las redes, la barca y a su padre, le siguieron, como están los versículos 20 y 22. Dos veces llamó Jesús a los dos pares de hermanos y las dos veces la reacción fue la misma. Ellos dejaron todo al instante y le siguieron. Esta experiencia de los discípulos nos hace pensar en nuestro propio llamado, que debe empezar por un aspecto, la obediencia al instante.
¿Qué es la fe sino la convicción que nos lleva a obedecer al instante al llamado que Jesús nos está haciendo? Al llamado inicial a entrar a su reino, al llamado a perseverar y a ser discípulos de Él y a seguirle, al llamado de cada día, todo lo que Él nos ha preparado para en ese día enfrentarnos, al llamado para el futuro, para todas las obras que Él todavía nos tiene preparadas, al llamado para la eternidad, para reunirnos con Él en un día glorioso. La obediencia al instante es capaz de dejar de atrás todo para seguir a Jesús. Y ahora es necesario que revisemos nuestro propio sistema, nuestra propia vida, nuestra propia conducta. Hagamos un análisis. ¿Cuál es entonces el estado de mi obediencia? ¿Es una obediencia al instante o es una obediencia a mediano plazo? ¿Es una obediencia condicionada? ¿Es una obediencia quejumbrosa? Es una obediencia en la cual me pongo a negociar con el Señor. Si tú haces esto, yo hago esto. Si tú me das lo de acá, yo te doy entonces lo de acá. Me pongo yo a negociar con Dios. Lo hago esperar. Le digo que tome un turno y espere hasta que yo esté lista para obedecerle. Todas estas preguntas me las hago y creo que es necesario que nosotros también nos las hagamos. Hemos perdido el entusiasmo inicial que nos hacía decir que sí a todo lo que Jesús nos dijera en el momento en que nos lo pidiera. A veces nos cuesta obedecer, la mayor parte del tiempo nos cuesta obedecer porque estamos muy ocupados. Estamos ocupados en tareas que consideramos importantes, que son para nuestro propio beneficio o son para el beneficio de las personas a las que nosotros tenemos a nuestro cargo, a los que debemos proteger, a los que debemos proveer. Jesús no es que Él ignora esto, Él sabe que tenemos responsabilidades, Él sabe que tenemos una familia, sabe que tenemos una vida. Sin embargo, él una y otra vez buscó deliberadamente a personas que estaban muy ocupadas en medio de sus faenas y las sacó de allí, las removió de ese lugar al instante. Jesús sacó a Simón, a Andrés, a Juan, a Jacobo de las barcas, pero también sacó a Mateo, el publicano, del banco de los impuestos. Sacó a Simón el Celote, lo extrajo de su vida de activismo religioso y le cambió, le dio un giro completo. A Natanael lo despegó de un estilo de vida que era a todas luces ejemplar. Él era un estudioso de las escrituras, un religioso. Jesús lo sacó de allí y todos ellos lo siguieron al instante. Cuando alguien puso reparos en seguir a Jesús y le dijo, espérame, o le dijo, cambiemos las condiciones porque así no puedo. Jesús no aceptó esas excusas y esas personas no pudieron convertirse en sus discípulos porque no estaban dispuestos a seguirlo al instante. Jesús no necesita esos seguidores, Jesús no está buscando esos seguidores. Jesús está buscando personas que cuando Él diga, síganme, obedézcame, venga aquí, haga esto, hable o calle, nosotros estemos dispuestos a obedecerle al instante. El discipulado no es una tarea para mañana. El discipulado no es una tarea de una vez a la semana. Y tampoco es un propósito bueno que me voy a hacer para el próximo año. Ahora sí, voy a ser en 2026 un buen discípulo de Jesús. El discipulado es ahora, es una vivencia diaria que tiene prioridad sobre todas las otras actividades de la vida. No importa cuán grandes estas me parezcan, cuán urgentes, cuán importantes o cuánto los demás estén esperando que yo las cumpla. Si yo no estoy viviendo mi discipulado de esta manera, el resto de mi vida, por hermoso, por noble, por exitoso que parezca, no tiene sentido. El discipulado, tal como la pesca, es trabajo duro, de jornadas largas y también de largos tiempos de espera que van a poner a prueba nuestra paciencia, como un pescador que pasa toda la noche en su barca y no consigue nada. También es un trabajo de riesgo al que no podemos ir indefensos, sino que tenemos que ir cubiertos con toda la protección de Dios ante las eventualidades que presente la vida y también ante la oposición que quiera agredirnos. Es un trabajo al que debemos ir bien equipados. No podemos ir con las manos vacías. Tenemos que ir con nuestros implementos. ¿Cuáles son nuestros implementos, hermanos? Son la oración y el buen testimonio. No podemos ir sin eso.
Nosotros tenemos que distinguirnos como discípulos, cómo se distinguían los buenos discípulos capaces de ser seleccionados como servidores o diáconos, llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio. Esos son nuestros implementos de pescadores de hombres. Sin ellos no podemos ir, sin ellos no se puede enviar a alguien a la calle a predicar, sin ellos usted no puede salir y decir, hoy voy a ganar almas, y usted mismo, su alma, anda desamparada. Este es un trabajo al que debemos ir con una actitud de conquista, dispuestos a ganar cuantas almas podamos, incluso si parece que no tenemos la capacidad para atenderlos a todas. Ya, yo les predico, yo los atraigo, los invito a la iglesia, pero ¿y ahora qué les enseño? ¿Con qué los invito? ¿Qué materiales les doy? No debemos preocuparnos por eso, porque somos parte de una iglesia. No estamos solos, siempre en la iglesia. Todo lo que yo no pueda suplir a aquellas personas a las que estoy invitando, por las que estoy orando, a las que les estoy testificando, en mi iglesia alguien lo podrá hacer. Tal vez yo no soy la persona que da consejería, pero en mi iglesia sí hay quien lo hace. Tal vez yo no soy la persona que forma a los otros para el bautismo, pero en mi iglesia hay quien lo hace. No soy la que bautiza, pero en mi iglesia hay quien lo hace. No soy quien le da las clases para formar líderes o ministros, pero en mi iglesia hay quien lo hace. Yo tengo que hacer mi parte. Es un trabajo al que no está llamada tampoco una sola iglesia en solitario, sino la suma de todas las iglesias de Cristo apoyándose. El discipulado es también un oficio en familia. Hijos y padres, hermanos y hermanas. Permite que tanto jóvenes como adultos asuman liderazgo y responsabilidad en la iglesia. Es algo que todos podemos hacer independientemente de nuestra edad o de nuestra experiencia. Compartir el Evangelio de Cristo, llevar un testimonio práctico y hablado. El discipulado no deja fuera a nadie. Nosotros en nuestras divisiones de niños formamos a los niños para que ellos sepan compartir desde ya el Evangelio y en algún momento se conviertan en discipuladores de sus propias familias, de sus propios padres tal vez si no vienen, o de amigos que ellos tengan. Esta es una de las prácticas más horizontales de la iglesia, porque no es cuestión de tener un cargo discipulador o como hay un solo director de evangelismo, no todos podemos ser, pero todos podemos evangelizar. Eh, es un llamado, no es un cargo, es un llamado. Es un llamado a evangelizar y discipular al que nosotros tenemos que contribuir desde nuestro sitio de diferentes maneras, al servir en nuestro lugar fielmente. Puede ser en la enseñanza, puede ser usted en la administración, en la misericordia o en cualquiera de los otros dones y ministerios, pero ejerza el suyo para que usted haga su parte. No deje ese punto allí sin atender, no deje un punto muerto, un punto ciego en el cual en ese lugar no se esté atendiendo la necesidad de algún alma. Se disipula cuando se da un sermón, ciertamente sí, pero también al tender la mano al que está necesitado, al que tiene hambre, al que está enfermo, al ayudar a levantarse al que se ha caído y está avergonzado y no quiere volver, al perdonar y al llevar una vida íntegra. Es importante que yo lo haga, pero ¿por qué no hacerlo con toda mi familia? Es hermoso cuando nos reunimos para salir a una jornada de evangelismo y vemos a una familia completa, una familia entera allí, el papá, la mamá, los hijos, los abuelos, juntos en un esfuerzo para ir y llevar el Evangelio de Cristo a la calle, a la gente que pasa por nuestro sector en nuestra iglesia. Jesús no eligió a esos cuatro hermanos que estaban allí al azar. Él estaba sentando un precedente. Él quería que dentro de sus discípulos no solo hubiera personas sacadas o escogidas al azar, no es así. Jesús estaba eligiendo deliberadamente a esas personas. Los eligió hermanos, hijos de unas mismas familias, miembros de un mismo oficio, de un mismo barrio, de una misma ciudad, para en esa ciudad sembrar, crear desde ya los inicios de una comunidad que de la cual se expandiera el reino de Dios. Así es como debe ser. Si nuestra familia es una familia discipuladora, nosotros entonces somos el centro discipulado de nuestro barrio o de nuestra parentela que no conoce a Cristo. El discipulado es la especialidad de Jesús. No lo inventó nadie más.
Nadie lo ha perfeccionado después de Jesús. Nadie le puede añadir algo y decir, Jesús lo hizo bien, pero yo lo estoy haciendo más fino y mejor. Yo le estoy poniendo más color. Yo le estoy dando más atractivo. Quien quiera que crea y que se haya hecho esa imagen en su cabeza, que él o ella estaban afinando o estaban mejorando el modelo de discipulado de Jesús, está teniendo una fantasía, se está engañando a sí mismo. El discipulado es creación de Jesús y es una creación perfecta, es su especialidad. Cuando queramos saber cómo discipular mejor, preguntémosle a Él, porque Él es el experto. Así como Él fue con toda autoridad a reenseñarles su oficio a esos pescadores de Galilea, Jesús quiere reenseñarnos a nosotros cómo vivir una vida de discípulos. Y Él espera que nosotros le sigamos al instante. Pero en la práctica, hay muchas áreas de nuestras vidas, grandes y pequeñas, en las que nosotros seguimos haciendo resistencia, en las que seguimos teniendo bloqueos, seguimos teniendo murallas y no queremos seguirlo. Partes de nosotros le siguen, partes de nosotros quieren quedarse atrás. ¿Qué es lo que pasa ahí? Tenemos un conflicto interno, no avanzamos. No avanzamos, nos estamos quedando ahí en el mismo lugar. Hacemos el intento de seguirle y esas otras partes que no queremos entregar a él nos mantienen ahí enclavados en el sitio y no estamos avanzando. La naturaleza humana nos hace pensar, muchas veces nos hará pensar que en ciertas cosas yo soy la experta, más que Jesús. Puede ser en el oficio, en tu vida personal, familiar, sentimental, financiera, en las formas que tenemos de buscar entretenimiento. En esto es mi experticia, esto yo lo sé hacer mejor que nadie. Nadie me puede enseñar, ni siquiera Jesús. ¿Puedes imaginar a Jesús haciendo todos esos roles que tú cumples? ¿Aceptarías que Él viniera a darte lecciones de cómo ser un mejor trabajador o un mejor comerciante, un mejor hijo, un mejor padre, un mejor amigo, un mejor ciudadano, un mejor cónyuge o un mejor administrador del dinero? Ciertamente que sí, deberíamos aceptar que todos los roles que nosotros cumplimos, todos los oficios que hacemos y todas las áreas de nuestras vidas, Jesús las podría hacer mejor y las podría administrar mejor. Y Él nos puede enseñar una manera de vivir en todos los aspectos de nuestras vidas que sean de bendición y que no haya ninguna de la cual yo tenga que ocultarla y decir, esta parte no la miren, esta parte secreta, esta parte me avergüenza, esta parte no me deja avanzar. ¿Acaso hay algo que nosotros podamos hacer mejor que Él, que sepamos más que Él, en lo cual seamos más expertos que Él? Si creemos eso, nos equivocamos. Jesús es el maestro. Cuando se le pone esta palabra, no es simplemente que sea un maestro de las escrituras o un maestro espiritual o un maestro de estos temas del reino de Dios. Él es el maestro en todo. Él es el maestro de todo en nuestras vidas. Y Él nos enseñará una nueva manera de vivir en todo si nosotros lo seguimos, pero si lo seguimos al instante, sin dudar, sin darle largas, sin negociar, sin ponerle condiciones. Como los discípulos que dejaron las redes, la barca y al Padre y se fueron tras Él. Y aunque dejaron todo, la noticia es que ellos no perdieron nada, porque el discipulado de Jesús no nos quita identidad, no nos quita el nombre, no nos quita la familia, no nos quita el oficio que teníamos, la vocación, lo que deseábamos hacer. Al contrario, lo que hace el discipulado de Jesús con nosotros es que pule nuestra identidad, la limpia, la reafirma y le da un propósito superior. Esos discípulos siguieron siendo pescadores. No es que ellos los echaron de la familia, perdieron el contacto. Ellos cada que podían volvían con su familia. Eh, pero lo que pasa es que ahora ellos tenían un propósito superior por encima de estar en una barca agarrando pescados. Cuando Pedro le insinuó a Jesús que ellos habían dejado todo por él, fue rectificado. Jesús le dijo, de cierto te digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Esto está en Lucas 18:29. Nadie ha dejado nada por Jesús que Jesús no se lo pueda restituir.
corregido y aumentado. Dejar todo al instante por seguir a Jesús es el estilo discipular que nosotros debemos seguir. Es lo primero que hicieron esos discípulos, apenas escucharon el llamado de Jesús. Y es lo que nosotros debemos hacer, decidir hacer, elegir hacer todos los días de nuestra vida, de aquí en adelante. No es irresponsabilidad dejar todo botado, es una práctica de confianza que lo reconoce a Él como el experto, el Señor, el Maestro. Si yo dudo, si yo pospongo, si yo protesto, si yo pongo otras cosas primero, yo no estoy viviendo el discipulado de Jesús. Y si yo no estoy viviendo el discipulado de Jesús, yo no puedo discipular a otros, no puedo testificar a otros, porque no estoy avanzando yo. Y si no estoy avanzando yo, no estoy abriendo camino para que otros avancen, sino que estoy poniendo obstáculos. Yo estoy obstaculizando el camino para que otros vengan después de mí. Esos que vienen después de mí no necesariamente tienen que ser extraños a los que se le predica en la calle. Puede ser que yo al no avanzar estoy poniéndole obstáculos a los seres que amo, a mi propia familia. Ellos no avanzan porque yo no avanzo. Ellos no van porque yo no voy. Ellos no aceptan el llamado del Señor porque ven que yo tampoco acepto el llamado del Señor entusiastamente y al instante cuando Él me llama. Ellos no obedecen porque yo no obedezco. Ellos no adoran porque yo no adoro. Yo puedo estar siendo un obstáculo. Por lo tanto, necesito dejar todo en manos de Jesús, quien es el experto. Confiar en que Él tiene el control de todo y que si Él me dice que avance es porque todo está bien, todo está seguro para que yo avance. Sin Él, nada de lo que yo haga, por más que me esfuerce, va a tener impacto ni va a tener sentido. Pero siguiéndolo a Él, todo lo que yo haga de ahora en adelante va a tener un impacto eterno. Oremos, queridos hermanos. Amado Señor, te damos gracias en esta oportunidad. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.